Buen día a mis oyentes. Hoy te traigo un episodio muy especial. Una lista de podcast en varias variedades de español para escuchar cada día de la semana. Y acompáñame hasta el final porque te revelaré qué podcast es perfecto para escuchar a diario y practicar español. ¿Vamos? En los últimos años, los podcasts han renovado la pasión radiofónica. Un podcast es un producto de audio que se puede escuchar a demanda en una plataforma en línea o en una aplicación como Spotify, Patreon, Apple Podcast o Google Podcast. Los podcasts suelen ser grabados en un estudio por uno o varios presentadores que en muchas ocasiones también son comunicadores. Hoy te voy a recomendar un podcast para cada día de la semana y con diferentes niveles de español, para principiantes, para personas con nivel intermedio y con español avanzado. Recuerda, en la descripción del video hay un enlace en el que puedes descargar la transcripción gratuita de este video. Y quédate hasta el final porque te voy a contar qué podcast es genial para practicar español a diario. Podcast para los lunes. Entiende tu mente. Nivel intermedio. Para comenzar la semana, ¿por qué no aprender un poco acerca de cómo funciona nuestra mente? Por eso te propongo el podcast Entiende tu mente, con nivel intermedio de español. Entiende tu mente es un podcast español sobre psicología. Lo que más me gusta de este podcast es que los especialistas que lo presentan hablan de temas complejos de una forma muy sencilla y muy cercana. Además, usan ejemplos de la ficción, personajes de películas, series y libros para explicar muchas cosas del comportamiento humano. Podcast para los martes. Mija. Nivel principiante. Los martes sugiero escuchar Mija. Perfecto para principiantes de español. Mija es la contracción que usamos en Latinoamérica para decir mi hija. Y de eso se trata este podcast. Es la historia de ficción de una chica hija de inmigrantes colombianos en Estados Unidos. En cada episodio, ella narra una historia de su familia. Cuenta el contraste entre su cultura, sus orígenes y su vida actual estadounidense. Son episodios breves y cada uno es un relato independiente. Podcast para los miércoles. Despierta tu curiosidad. Nivel intermedio. ¿Te gustan las anécdotas de ciencia, tecnología, historia y arte? Entonces, el podcast Despierta tu curiosidad de National Geographic España es perfecto para tus miércoles. Son episodios cortos que cuentan anécdotas de todo tipo, desde la época poeta de Marilyn Monroe
hasta los misterios de las líneas de Nazca en Perú, por ejemplo. Podcast para los jueves. Hijos de la Resistencia, nivel avanzado. Para los jueves te propongo un desafío, un podcast nivel avanzado, tanto de español como de contenido. Hijos de la Resistencia es un podcast sobre preparación física de resistencia. El podcast trata de temas muy variados como nutrición, lesiones, tipos de entrenamientos, modas deportivas, genética, hábitos saludables, en fin, muchísimos e interesantísimos. Y lo que más me gusta es que su presentador, Rubén Espinosa, un triatleta español, siempre invita a una persona especialista en el tema del episodio para discutirlo a fondo. Podcast para los viernes. Vino para principiantes. Nivel principiante intermedio. Está llegando el fin de semana, así que es el momento perfecto para descorchar un buen vino y escuchar el podcast Vino para principiantes, presentado por el mexicano Juan Sotres. Y es un 2 en 1, porque aprendes sobre vino y español. Te recomiendo el episodio 36 con un diccionario sobre el mundo del vino y los episodios 35, 34, 33 y 25 que hablan sobre los vinos argentinos, chilenos, mexicanos y españoles. Podcast para los sábados. Diana Uribe FM. Nivel intermedio. El podcast de Diana Uribe es perfecto para los sábados. Diana Uribe es una cronista e historiadora colombiana que trabajó durante muchos años en la radio. Y ella tiene un gran talento para contar historias. El podcast se centra en relatos de viajes, reseñas culturales y narraciones de episodios históricos, siempre con una mirada sociopolítica. Te recomiendo sus episodios sobre los países latinoamericanos y su serie sobre tratados de paz. Podcast para los domingos. Caso 63. Nivel intermedio. Y para cerrar la semana, escucha Caso 63 los domingos. Este podcast chileno es una audioserie que mezcla ciencia ficción, misterio y novela detectivesca. Nació en medio de la pandemia de COVID-19 y su éxito fue tan grande que cuenta con una versión brasileña, una india y una estadounidense, protagonizada por las voces de Julianne Moore y Oscar Isaac. Si me has acompañado hasta aquí, es hora de revelar el podcast perfecto para que escuches todos los días de la semana y mejores tu español. Se trata de nuestro podcast. El podcast de Story Learning Spanish ya va por su 5ª temporada. En cada temporada te contamos una historia en español. Cada episodio es un capítulo y son episodios muy breves. Tienen menos de 10 minutos. Es una manera fantástica de aprender español sin presión y de forma natural, escuchando los episodios
mientras vas de camino al trabajo, preparas la comida o te relajas antes de dormir. Cuéntame, ¿te gustan los podcasts? ¿Quieres que te recomendemos más podcasts en español sobre algún tema en específico? Te leo en los comentarios.